pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén, es decir, de los cristianos, de los creyentes. Mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de predicar tu palabra. Que ella sea, Señor, para nuestras vidas verdadero alimento, verdadera comida para nosotros. Necesitamos siempre de tu guía, de tu dirección, de ser guiados por tu palabra. Dame gracia, unción, Señor, para compartir de tu verdad, de nuevo para exponer la verdad de tu palabra, Señor, y que ésta produzca en nosotros una transformación de nuestros pensamientos y de nuestras conductas. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse por título a este mensaje: chocando contra una pared. Es así como titulé este mensaje. Y lo que acabamos de leer es quizás una de las conversiones más conocidas en la Escritura, porque sin duda es una conversión poderosa desde nuestra mirada, muy humana, porque es Jesús mismo quien sale al encuentro de este hombre llamado Saulo de Tarso. Y vamos a hacer ahí una breve biografía de Saulo. Saulo era un hombre joven en ese momento, debe haber tenido alrededor de unos 30 años más o menos. Se habría preparado toda su vida había estado estudiando la ley, estudiando a los profetas, había sido formado y enseñado por uno de los maestros más connotados de aquel tiempo, Gamaliel el Grande, así se habla de él y del maestro que formó a Saulo. Por lo tanto, era un hombre prominente y con una proyección, si lo podemos decir así, de llegar a ser un gran hombre dentro de este mundo religioso de la cultura judía. Quizás hasta algún día llegaría a integrar el Sanedrín y quizás hasta en algún momento presidirlo, ¿sí? El Sanedrín era el grupo compuesto por todos los sacerdotes que pertenecían al pueblo, y ellos en el fondo era un consejo, un gran consejo de ancianos, y fueron precisamente ellos los que juzgaron a nuestro Señor, a Cristo. Quizás Saulo, su gran ambición era pertenecer ahí, llegar en algún momento a presidirlo. Tenía todo en sí mismo y todas las capacidades y las cualidades para llegar a ser en ese mundo religioso un hombre, sí, reconocido y connotado. Pero, diga conmigo, pero comenzó a oír una nueva enseñanza que se empezó a esparcir dentro del pueblo de Israel. Algo relacionado con un tal Jesús de Nazaret. Y para Pablo, en este caso Saulo, era inconcebible que ese hombre fuese el Mesías prometido, porque eso era lo que se estaba divulgando por la ciudad. El problema para Saulo es que este hombre había nacido en una ciudad insignificante, era hijo de un simple carpintero y ya había muerto y había sido colgado en un madero como un criminal. Y la ley judía decía que era maldito todo aquel que era muerto o colgado sobre un madero. Por lo tanto, desde la mirada religiosa de Saulo,
este hombre no podía, bajo ningún punto de vista, ser el Mesías. Pero Saulo era un hombre de acción, no era un hombre solo de palabras, era un hombre que estaba dispuesto a llevar las cosas más allá que solo verbalizar una verdad. Por lo tanto, él veía esto como un problema mucho más grave. Estaba inquieto, era un hombre celoso por la ley. Esa era la visión que él tenía. Yo estoy cumpliendo la voluntad del Señor. Por lo tanto, desde esa mirada, no podía concebir que se empezara a enseñar este tipo de verdades que para él eran una absoluta blasfemia y una absoluta mentira. ¿Cómo ahora iban a decir que este hombre era el Mesías? Y además ahora afirmar que este hombre había resucitado y había ascendido al cielo y ahora estaba sentado al lado del trono de Dios. Para él eso era una absoluta blasfemia, era inconcebible, era algo aberrante. Y todo aquel que se atreviera a difundir esta verdad, él estaba dispuesto, ¿sí?, a perseguirlo, a que fuera encarcelado y aún si fuese necesario para arrancar esta verdad, a quitarles la vida. Y precisamente esto era lo que hace muy poco había acontecido. Uno de los cristianos había sido asesinado, lapidado, ¿sí?, con piedras, que fue Esteban, había sido martirizado. Y Saulo consintió en aquella muerte. Él estuvo ahí presente, lo observó, lo vio. Y dice que guardó, cuidó las vestiduras de quienes cometieron este crimen. Y Saulo estuvo de acuerdo con eso. No lo perturbó, al contrario, sentía que eso era lo correcto, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, desde su mirada, era la oportunidad también perfecta para ganarse el favor del Sanedrín, ganarse el favor de los sacerdotes. ¿Y cómo lo iba a hacer? Persiguiendo a estos cristianos. Por lo tanto, en esa búsqueda es que habla con los sacerdotes y pide cartas, pide que lo autoricen para no perseguir solo en Jerusalén a estos cristianos, sino a ir a una ciudad llamada Damasco, que era una ciudad gentil. Ya no era una ciudad propia del pueblo judío. Y era la gran oportunidad, pensaba tal vez en su corazón Saulo, de demostrar cuán comprometido estaba con la causa de Dios y ser promovido entre sus hermanos. Como dije, puse por título a este mensaje, chocando contra una pared. ¿Con qué pared choqué? Esa fue la pregunta que yo me hice cuando yo tuve mi propio encuentro con el Señor. Esa fue la pregunta que me hice a mí mismo. Y no es que yo me quiera comparar ni comparar mi conversión con lo que sucedió con el apóstol, no. Pero en mi propia historia y en mi propia vivencia, yo iba por un camino totalmente distinto y el Señor salió a mi encuentro. Y cuando tuve ese encuentro con el Señor, que fue obra y gracia y misericordia de Dios sobre mí, en el cual mi vida iba absolutamente por otro rumbo, y de pronto a mis 16 años yo tengo un encuentro con el Espíritu Santo y soy bautizado en el Espíritu Santo, estando solo en la casa de mis papás. Y estuve así mucho tiempo hablando con el Señor, hablando en lenguas. Yo no hablaba en lenguas. Y me levanté de aquel lugar y pretendí en mi mirada de la vida seguir mi vida igual como era hasta ese momento. Pero algo dentro de mí había cambiado. Yo no lo podía explicar, pero algo había cambiado. Y me pregunté, ¿con qué pared choqué? ¿Qué fue lo que me frenó? ¿Usted ha chocado con una pared alguna vez? Yo sí. Una vez fui a la casa de mis papás, hay un lavadero. Es un espacio muy pequeño de maniobrar. Entonces yo me giré, el viento cerró la puerta, cosa que yo no vi. Me giré, avancé y choqué. Y estuve así unos segundos, todo se dio vuelta y volví así un poquito a recuperar y me quedé ahí un buen rato parado hasta lograr afirmarme. Eso me pasó. Tuve un encuentro con Jesús y algo transformó completamente mi vida.
Y al igual como los discípulos, cuando ya comencé a entender lo que me había pasado, quería así salir, predicar, compartir, hablar con otros, demostrar a otros lo que a mí me había sucedido. Entendía que algo había cambiado, pero entendería en el tiempo que Dios produce en nosotros una transformación, ¿sí?, instantánea en el momento en que nos convertimos, pero también una transformación progresiva en el tiempo. Porque eso es lo que sucede. Cambiamos, nos encontramos con Cristo, nuestra historia de vida cambia, pero también vamos siendo transformados en un proceso constante y continuo. Yo quería saber qué me había pasado y comencé a leer la Escritura, comencé a leer la Biblia y comencé a buscar a distintos hombres de Dios, cómo se habían convertido, cómo se habían encontrado con el Señor. Y dentro de ellos también leí la propia historia del apóstol Pablo. Leía que Dios le cambiaba el nombre a los hombres que se encontraban con él. Yo quería cambiarme el nombre, pero no me gustaba mi otro nombre. Como nuestro pastor, ¿sí? Porque no se llama Eduardo, lo vamos a acusar. Pero no vamos a decir el otro nombre. Quería descubrir qué me había sucedido, qué había pasado con mi vida. Cuando finalmente llego al instituto bíblico, descubro una palabra que me va a seguir toda mi vida, que se llama metanoia. Metanoia, ¿qué es metanoia? Metanoia es un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, es un arrepentimiento, es arrepentirse, pero es cambiar de dirección y de la dirección que lleva mi vida. Es más profundo que sentir culpa, que sentirse mal por algo que uno hace. Es más profundo de aquello. Yo voy en una dirección de mi vida, me encuentro con Cristo y giro en una dirección totalmente distinta. Es una transformación profunda del alma, de los pensamientos y por ende de la conducta. Volvemos a Saulo. Lo dejamos camino a Damasco. ¿Sí? En el relato Saulo va camino a Damasco. Aún no se encuentra con el Señor. Dice el relato que ve una luz más fuerte que el sol de mediodía. La historia de la conversión del apóstol Pablo se relata 3 veces dentro del libro de los Hechos. Y cada vez que se relata se agrega un detalle diferente. ¿Por qué? Porque cuando uno cuenta su propio testimonio, ¿sí?, usted a veces omite detalles, otras veces agrega detalles. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos muestra estos 3 relatos distintos. Y cada relato tiene algún detalle diferente, porque cada relato ha sido escrito en un momento distinto para que sea preservado hasta el día de hoy. Pablo entonces dice que ve esta luz, cae a tierra por la intensidad de la luz que lo rodeó y escucha una voz que lo llama, ¿sí?, en hebreo, y le dice: Saulo, Saulo. Esa voz era la voz de Jesús. Y este encuentro cambiaría el rumbo de la vida de Saulo para siempre. Saulo ya no podría ser el mismo hombre. Se había encontrado con el Cristo resucitado. Todo su mundo religioso ya no tenía sentido. Este encuentro transformó por completo su vida. Nada de lo que él conocía y había estudiado toda su vida ahora tenía sentido. Ese hombre, ese tal Jesús de Nazaret, era verdaderamente el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Metanoia. Se encontró con Cristo. Y este hombre que iba camino a Damasco a apresar a los cristianos, ahora da un giro completamente y ahora va camino a Jerusalén a presentarse a los apóstoles para ser enseñado en la verdad. Va posteriormente a Tarso, su ciudad natal, y allá es formado directamente por el Señor. Estamos de pronto acostumbrados en nuestra fe actual a que la gente haga una oración de fe o de arrepentimiento. Eso está bien, pero le hemos dado a esa oración una interpretación de pronto errada, como que si por el solo hecho de repetir una oración las personas experimentarían una profunda transformación. En algunos casos sucede de esta forma, pero en una gran mayoría esto es un proceso continuo.
Quiero que me entiendan, no estoy en contra de hacer la oración de fe. Ayuda eso a las personas a acercarse al Señor. Pero la conversión es un proceso mucho más profundo y significativo que repetir solo una oración en un momento. La palabra metanoia entonces significa conversión, arrepentimiento y transformación del pensamiento y conducta. Es un encuentro transformador que lleva a las personas a abandonar todas sus convicciones por abrazar ahora los valores del reino. Y esto es lo que pasó con Pablo. Ya no estaba persiguiendo a los cristianos. Ahora estaba sin comer, sin beber nada, por 3 días, haciendo oración y ayuno. Tenía que lograr procesar lo que había pasado con él. Su vida tomaba otra dirección. Moriría Saulo y nacería el apóstol Pablo, enviado a predicar a los gentiles. Moriría, mi antiguo yo está juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi antiguo yo fue muerto. Ya no soy el mismo. Por lo tanto, cuando me busquen, ya no me pregunten por mi antiguo yo, porque se quedó allá crucificado con Cristo. Y los pecados, dice, sepultados en lo profundo de la mar, en lo más profundo, porque a veces nos encontramos con gente que quiere resucitar nuestro pasado. Yo no toco lo que ha quedado bajo la sangre de Cristo. Esa no es mi labor. Hay gente que no va a creer en tu transformación, en tu conversión, en tu encuentro con el Señor. Hay gente que va a juzgar aquello. ¿Qué le pasó? Se cree canuto ahora. Se cree evangélico. Yo lo conozco, yo sé quién es. Será juzgado. Serás quizás enjuiciado. Pero si tú tuviste un encuentro con el Cristo resucitado, no vas a volver a ser el mismo. Tu vida cambió. Un encuentro con Dios produce una profunda transformación. Punto número 1, para los que toman nota. Jesús, cuando inicia su ministerio público, comienza a predicar y a hacer un llamado a la gente a arrepentirse. Y esa palabra, arrepentirse, es metanoia. Es un cambio profundo de la manera de de vivir. Este arrepentimiento no solo se reduce a sentir tristeza, culpa por alguna acción equivocada, es más profundo. Habla de dejar atrás nuestros patrones de pensamiento y comportamientos para abrazar la verdad de Dios, soltar las mentiras del mundo y abrazar la verdad de Dios. Cuando yo me convertí, yo les dije, leí de muchos hombres que tuvieron un encuentro con Dios. Leí de un hombre que tuvo un encuentro que lo transformó profundamente. Este hombre estaba ocupado en sus asuntos cotidianos, en su diario vivir, y por casualidad se encontró con un hombre de Dios, con un profeta de Dios, y fue transformado totalmente, cambiado absolutamente. Por mano de él, una generación conoció el poder de Dios, conoció al poderoso Dios de Israel. Era un hombre de Dios, sin duda, para una generación que necesitaba de un líder. Se produjo en él una verdadera transformación. Punto número 2, la verdad de Cristo se debe de reflejar en nuestras vidas. Y quiero buscar acá, en mi Biblia, deme un segundo, siempre estas pausas, estos silencios. Hechos 26:20. Y poderosa herencia. Si no dice que anuncié, dice
primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo, dice, obras dignas de arrepentimiento. El apóstol nos dice en el relato, Lucas, en el libro de los Hechos, que Pablo comenzó a hacer obras dignas de arrepentimiento. Sí, el apóstol que nos habla siempre de la justificación por la fe, que nos habla de que somos salvos por la fe en Cristo, que nos habla que no podemos perfeccionar nuestra salvación por intentos humanos, nos dice que comenzó a hacer obras dignas de arrepentimiento. Pablo comenzó a mostrar que Cristo había transformado su vida. Fue resistido por los mismos creyentes y aún por los judíos. Tuvo que ser descolgado por una canasta de la ciudad de Damasco porque querían quitarle la vida. Todo esto nos enseña que la metanoia es más que repetir una oración, es más profundo que congregarnos, es más profundo que solo servir en la iglesia, es más profundo que aquello, es hacer un auténtico compromiso por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo, recién convertido, no era una tarea sencilla. Tenía que dejar atrás más de 30 años de preparación, de formación, y abrazar una nueva verdad, renunciar a toda una vida por seguir a Cristo. Y a veces nosotros hay cosas que no queremos dejar, que no queremos cambiar. No queremos dejar de pronto amistades, no queremos dejar de pronto relaciones, ambientes de trabajo, lugares que frecuentamos. No estamos dispuestos a dejarlo. Creemos que tenemos la suficiente fuerza espiritual para resistir, para estar en medio de aquello y no ser tentado. Pablo dejó todo. Nos escribe en su carta a los Filipenses. Así es, dice: todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Estamos en tiempos de muchas ideologías, de muchas verdades que se quieren instalar dentro de la iglesia. Estamos viviendo tiempos en que el mundo nos ofrece otra verdad. Y Pablo nos insta a esto. Todo aquello yo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Todo lo que yo puedo llegar a ser lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo y su verdad. Esto nos dice un hombre que renunció a toda comodidad, a un buen pasar económico tal vez, a tener una alta estima social. Ahora era considerado por sus pares como un blasfemo digno de muerte. Por los mismos que lo aplaudieron un día, hoy lo perseguían porque él era su enemigo, porque él era ahora un cristiano. Dejó todo porque se encontró con el Cristo resucitado. Y eso transformó toda su mirada de la obra que el Señor haría con él. Punto número 3, la transformación no es solo un instante, sino que es una constante. No somos un producto terminado. No hemos acabado aún de ser transformados por Dios. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Cuando comenzamos este campamento, ese fue el primer pensamiento que vino a mi mente. Señor, yo necesito ser transformado. Porque hay áreas de mi vida que el Señor sigue trabajando. Ninguno de nosotros puede decir yo soy un producto terminado. No hasta llegar a estar en la presencia del Señor. Cuando lleguemos allá y el Señor nos reciba y nos diga buen siervo y fiel, ahí nos graduamos.
Ahí concluye. Porque no nos graduamos de ser discípulos de Cristo. Seguimos, continuamos. No hay una ceremonia acá y a usted le entregan un cartoncito que diga se graduó, producto terminado. No, siempre soy un discípulo del Señor. No importa el lugar o la función que ocupe en el cuerpo de Cristo. Yo soy una oveja del redil del Señor. Yo cumplo una función, puedo ser pastor, maestro, servidor, músico dentro de la iglesia. Esa es mi función. Pero yo soy discípulo de Cristo. Yo soy parte del redil del Señor. Necesito a Cristo tanto como usted. Necesito que el Señor siga haciendo su obra en mi vida. El apóstol lo expresó y dijo que él tenía que seguir luchando. No sea cosa que después de haber sido heraldo, ejemplo para muchos, venga a ser yo desechado. Hasta el último tenía que seguir peleando la batalla de la fe. Este hombre que se encontró con Cristo resucitado, no solo en el encuentro camino a Damasco. Si usted lee la Biblia va a entender que Pablo fue enseñado directamente por el Señor en las verdades del reino, que viajó, subió, fue llevado al tercer cielo. Él lo relata en la Escritura. Este hombre que tuvo un encuentro tan profundo con el Señor nos dice a cada uno de nosotros: no pretendo haberlo alcanzado aún, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, con tal de tomar aquello por lo cual fui yo también tomado. Ha sido, dice la Reina Valera. Ninguno de nosotros puede decir, ya terminé la carrera. No, prosigo a la meta. Por lo tanto, tengo que entender que mi historia de vida no ha terminado, que puedo lograr grandes cosas para el Señor, quizás llegar a ser un ejemplo para otros, pero tengo que seguir siendo cada vez transformado por el Señor, porque la transformación en nuestras vidas es constante y continua. Yo les dije que leí de un hombre lleno del Señor, que llegó a ser el referente para toda una generación. Y yo quería que el Señor transformara mi vida como lo transformó la vida de ese hombre. Y ese hombre fue un rey en Israel. Dice la Escritura que fue mudado cuando tuvo un encuentro con el Señor, mudado en una nueva persona. Y el Señor lo usó y se levantó y lideró a toda una generación. Pero, diga conmigo, pero, no hubo una transformación constante y continua en su vida. Volvió a rudimentos antiguos, consultó con una divina, porque necesitaba dirección de Dios. Dios lo desechó de su propósito. Ese hombre es el rey Saúl. Tuvo un verdadero encuentro con Dios. Fue lleno de la presencia de Dios. Profetizó en el nombre del Señor. Conquistó en el nombre de Dios. Levantó un ejército en el nombre del Señor. Derrotó, hizo huir a los enemigos de Dios. Pero en su corazón no siguió siendo formado su carácter. No siguió siendo transformada su vida. Se detuvo aquello. Y eso trajo como consecuencia que ese hombre fue desechado por el Señor. No podemos creer que somos un producto terminado, porque eso nos va a llevar a la soberbia. Y la soberbia nos lleva a la altivez de espíritu. Y eso nos lleva a la caída. Cuando un hombre no recibe consejo, cuando un hombre no recibe corrección, cuando un hombre no admite que otro pueda venir y decirle de parte del Señor que hay algo que está haciendo mal, está próximo a caer. Usted admita corrección, admita consejo. Deje que alguien lo forme, que alguien le diga, estás equivocado en esto, no lo estás haciendo bien.
y no se moleste por aquello, no agarre sus cosas y diga, me voy de la iglesia. ¿Qué se cree el pastor? Y me llevo la silla que compré. Bien enojado. No, admita corrección. Porque cuando uno admite ser corregido, eso demuestra humildad. Y Dios se agrada de los humildes. Se acerca al humilde, al quebrantado de corazón, y da gracia y favor a aquellos que reconocen su necesidad de Dios. No te sientas mal si hay áreas en tu vida en las cuales Dios está trabajando. Si sientes que le fallas a Dios, al contrario, eso habla de que hay una sensibilidad espiritual, que hay un dolor por fallar a Dios. Pero esto no sirve si solo es un dolor emocional, si esto no se traduce en una verdadera metanoia o transformación profunda de Dios en nuestras vidas. Con esto voy cerrando. Quiero explicar un poquito el título de esta predicación, chocando contra una pared. La Escritura dice, dura cosa, le dice el Señor, te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto, dirá usted? Para explicarlo sencillo, lo que quiere decir es cuando se arría a los animales, ¿sí? Existía un palo que tenía una especie de puntas con la cual se le pegaba al animal para que éste caminara o comenzara a andar en la dirección que se necesitaba. Lo que el Señor le dice a Pablo, tú te estás golpeando contra aquello, porque yo te quiero llevar en una dirección y tú quieres ir en otra. Y solo te estás golpeando contra mi propósito. Y una y otra vez te estás haciendo daño a ti mismo. Yo quiero guiarte y tú te quieres ir en otra dirección. Yo quiero llevarte al propósito que tengo, pero tú quieres marchar en la dirección totalmente opuesta. Y esto a veces sucede con nosotros. El Señor nos quiere guiar en una dirección, informándonos, dándonos un propósito, trabajando en nuestras vidas, y nosotros queremos ir en la dirección contraria. Entonces estamos chocando una y otra vez con el propósito del Señor. Y eso solo nos hace daño y nos lastima. Y a veces preguntamos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? Y a veces son decisiones que nosotros hemos tomado y hemos sido tosudos, porfiados. Para que se produzca una profunda, constante y continua transformación en nuestras vidas, tenemos que soltar el control, la voluntad y entregársela al Señor. Que Él haga, que Él sea el que guíe mi vida. Y aunque a veces yo no entienda por qué el Señor quiere que yo vaya en esa dirección, si yo tengo otros planes, otros sueños, y el Señor me vuelve al propósito, aquí te quiero, y sobre esto vas a caminar. Señor, yo no quiero esto. No, acá te quiero. No tengo las capacidades, no tengo las cualidades. Yo te voy a formar, yo te voy a hablar, yo te voy a guiar, yo voy a proveer lo que tú no tienes. En toda área, no solo en lo económico. Dios proveerá todo lo necesario. Yo no quiero seguir dando coces contra el aguijón, no me quiero seguir pegando contra la pared. Quiero rendirme a la voluntad del Señor y que Él me transforme constante y continuamente, porque hay áreas de mi vida que tienen que ser transformadas. Hay partes de mi carácter que necesitan ser transformadas. Hay áreas de mí que me cuesta rendirlas al Señor, que quisiera yo por mi propia mano solucionar cosas. Y el Señor me llama a perdonar,
a amar. Y lo que menos quiero en ese momento es perdonar y amar. Entonces me acuerdo, es su voluntad, no la mía. ¿Puede ponerse ahí de pie?